¿Qué tal? Buenas noches, amigos de la Hispanosfera. Bienvenidos a una nueva conferencia virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, hoy viernes 3 de mayo de 2024. Bueno, que nuestra historia está repleta de grandes hombres, está fuera de toda duda, pero también tenemos grandes protagonistas femeninas en nuestra historia compartida. Hemos tenido grandes reinas, grandes heroínas, mujeres navegantes, mujeres soldado, pensadoras, escritoras, filósofas, periodistas, científicas. Hemos tenido un poquito de todo. Bueno, pues ellas van a ser las protagonistas de la conferencia que esta noche vamos a tener. Vamos a viajar de la mano de Cesario Jarabo por las mujeres de la historia de España y de la hispanidad. Así que dentro de un momento hablaremos con Cesario, porque antes Ángel Benzal, nuestro presidente, va a hablarnos durante un momento de la asociación. Ángel, cuando quieras, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Alberto y por supuesto muchas gracias Cesario Bravo, un amigo de la casa, de Héroe de Cavite, siempre está con nosotros, ya hemos hecho alguna conferencia presencial o por Zoom y bueno, hoy nos va a hablar sobre grandes mujeres de nuestra historia, es un tema muy interesante que bueno, ya ha introducido Alberto, que hay que hablar de héroes y también de heroínas, ¿no? En esta historia compartida que tenemos. Sobre la Asociación Cultural de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en prácticamente toda América, incluso Estados Unidos, Bélgica, Filipinas, y que, bueno, que organizamos videoconferencias como esta, en Zoom, para toda la hispanosfera, y también conferencias presenciales, tanto en España como en toda América, y en Bélgica también. Organizamos también giras componentes, charlas en colegios. Bueno, pues estamos también colaborando con iniciativas educativas para el tema de edición de libros de texto gratuitos, con el proyecto Hispanopedia. Vamos a lanzar en breve, vamos a presentar en breve, pues ya se anunció, el Instituto de Historia, el Instituto del Idioma Español. Y bueno, tenemos muchísimas iniciativas y todo aquel que quiera sumar, echándonos un cable dentro del organigrama de RT Cavite, pues es bienvenido. Muchas gracias y es el turno de Matías Noguera, nuestro coordinador, uno de los coordinadores en Murcia, para que presente al ponente. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos. Y bueno, pues me toca presentar a nada menos que a Cesáreo Jarabo Jordán. Es un conquense nacido en Gascueña en 1953, del que, pese al poco contacto personal que hasta ahora hemos tenido, me gustaría poder presumir de ser su amigo. Cesáreo es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor y conferenciante. Se define a sí mismo, en mi opinión con exceso de modestia, como un curioso de la historia. Y digo exceso de modestia porque quien quiera saber más sobre Cesáreo Jarabo solo tiene que entrar en su canal de YouTube Pensamiento Hispánico. Es algo absolutamente recomendable. En este sitio, narrados con su magnífica dicción, encontraremos unos amenos vídeos de pocos minutos de duración que siempre te dejan con ganas de más. Naturalmente, todos versan sobre materia histórica, pero con tal cantidad de temas diferentes que solo en caso de verlos todos te harás una ligera idea de la erudición de nuestro ponente de hoy. Pero yo ya no hablo más, porque nuestro invitado y el tema que ha elegido, grandes mujeres de nuestra historia, merecen toda nuestra atención. Así que con ustedes, Cesáreo Jarabo. Adelante, amigo. Pues muchas gracias, Matías. No hay nada como tener amigos. Al menos te satisface cuando escuchas y te inflas como un globo. Bueno, bien, voy a entrar sin más en el asunto. En las últimas décadas, hemos sido bombardeados con muchas cuestiones que nos han sido presentadas como novedosas. Y la sociedad las ha acogido dando verosimilitud a hechos, a cuestiones que no son ni de lejos ciertas y que sin embargo dejan al descubierto algún hecho incómodo.
Esa es una actividad habitual de un sistema que desde el siglo XVIII es conocido como filosófico, pero que desde muy antiguo él mismo despreciaba ser conocido como tal. Ya hace más de 2 milenios y medio, Grecia conoció su actividad, que no era ocultada con ninguna careta. A cara descubierta se declaraban sofistas y sus muñidores jurídicos psicofantas. Unos y otros eran capaces de llevar a cabo los más arriesgados ejercicios intelectuales que conducían a quienes les escuchaban sin excesivo rigor a los más intrincados callejones sin salida, donde ineludiblemente eran atracados intelectualmente. Sus malos resultados finalmente les condujeron a renunciar a su autodenominación de sofistas y a disfrazarse de filósofos, adjetivo que se han aplicado a sí mismos y con el que han actuado sin solución de continuidad desde que sacaron a la luz lo que es conocido por todos como Ilustración. Llegado ese momento, y hasta hoy mismo, han adoptado todas las posiciones imaginables en todos los capítulos sociales, económicos o políticos que nos podemos imaginar. Y siempre cuando han defendido una postura, han señalado a quien no seguía sus instrucciones como reaccionario, como contrario al progreso. En esa deriva, llevado que fue el imperio de su pensamiento, nos encontramos con situaciones que han pasado a la historia con títulos significativos, como por ejemplo el de despotismo ilustrado. Es solo un ejemplo que vamos a aplicar a un asunto en exclusiva, la significación de la mujer en la historia. Curiosamente, en ese tiempo estamos hablando del siglo XVIII. La mujer prácticamente no existía. Y esa inexistencia se ha prolongado en el tiempo hasta prácticamente ahora mismo, cuando las ideas justamente ilustradas presentan la situación de la mujer como una opresión llevada a término por parte del hombre y a lo largo de toda la historia. Y se presenta la Ilustración como liberadora de esas mujeres oprimidas por el hombre. Pero, ¿estamos en lo cierto al afirmar semejante cosa? ¿O acaso ha sido la Ilustración justamente quien ha anulado la acción de las mujeres? Cierto que desde la llegada de la Ilustración, la mujer ha estado en gran medida marginada. Repito, marginada. Pero, ¿ha sido eso siempre así? Así nos lo han vendido, pero estudiemos historia. En España ya nos vamos dando cuenta que hemos sido engañados en el aspecto histórico. Pero, ¿desde cuándo sucede tal cosa? Pues desde 1700. La fecha es exacta. España, desde esa fecha, viene sufriendo una acometida contra su historia. Desde esa fecha, desde 1700, los reyes católicos y la Casa de Austria ocuparon un espacio en la historia. El espacio del olvido premeditado. Y al compás del olvido premeditado, la creación de una leyenda que solo servía a los intereses de los enemigos de España que hasta la fecha habían ejercido abiertamente como tales, y que desde entonces y progresivamente se han ido situando en el campo de los amigos, al tiempo que sus acciones no han variado un ápice en relación a lo actuado anteriormente. Y los nuevos amigos nos han enseñado cuánto valen ellos y lo poco que valemos nosotros. Y nos han enseñado que la verdad es mentira. Y nos han enseñado que la mentira es verdad. Y nos han enseñado que somos unos machistas, dando al término la peor de las connotaciones y diciendo que debemos ser feministas, cuyo término es el crisol de toda la bondad. Y nos han enseñado qué es bondad, nos han enseñado qué es maldad. Y todo merced a las ideologías de la Ilustración. En ese punto, nos han enseñado que siempre hemos odiado y maltratado a las mujeres, sencillamente porque somos infames, sencillamente porque somos cristianos, sencillamente porque somos españoles.
Pero mira por dónde, cuando el asunto ya estaba meridianamente claro, resulta que el sistema baja la guardia, momento en que nos ponemos a estudiar historia y descubrimos cosas auténticamente espeluznantes. Lo que nos ha enseñado es mentira. La Ilustración nos ha mentido. Resulta que nos ponemos a estudiar cómo ha sido maltratada la mujer en España a través de los siglos y para evitar distorsiones desechamos desechamos por anacrónicas, digamos, las dos figuras más excelsas de la historia de España. Las citaremos para que quede claro. Isabel I de Castilla y Santa Teresa de Jesús. A estas, el que venga aquí que se olvide, no nos vamos a referir. Liberados de tan excelsas figuras, la historia, que no merece ningún calificativo, se obceca en mostrarnos imágenes de mujeres en la historia de España que directamente tiran por tierra todo lo que, gracias a la Ilustración, sabemos de feminismo. Compungidos por la condición de varones, entramos en la historia y nos encontramos con un personaje magnífico, la señora Andregoto Galíndez, que en el año 922 fue un personaje esencial en la historia de España y en concreto en la historia de Navarra, cuya función no fue autónoma, porque fue singular la influencia que tuvo otro personaje sobre ella, la reina Toda. Ella fue responsable de las alianzas con el Reino de León y con el Reino de Aragón. Ella fue quien posibilitó que los reinos cristianos se enfrentasen con éxito a Abderramán III. Y la reina Toda tuvo una significación especial en las relaciones sociales, militares y políticas a lo largo de todo el siglo X. Bueno, todo no, todo lo que vivió, todo el siglo X. Las mujeres representaban en ese momento un punto esencial, en absoluto, secundario, y ejemplos como los relatados se repitieron en Navarra, donde Muniadona, condesa de Ribagorza, hubo de significarse de forma esencial en el primer cuarto del siglo XI, o Sancha Ramírez, como, cuidado al dato, ojo al dato, obispa de Pamplona en el año 1082. Es un hecho curiosísimo, pero hubo una obispa, esta señora. Otra mujer que dejó su impronta fue Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso VIII, que fue sin lugar a dudas importante e impulsora de la intelectualidad en Castilla. Fue tanto su poder que lo transmitió a la abadesa del monasterio de las Huelgas, quien llegó a tener más poder, la abadesa del monasterio de las Huelgas, más poder que los obispos y que cualquier noble, una mujer que solo rendía cuentas al rey y al papa, que impartía justicia en su señorío, cobraba impuestos y administraba el hospital real. Después, más adelante, nos encontramos con Berenguela de Castilla, que falleció en Burgos el 8 de noviembre de 1246. Ya estamos a mediados del siglo XIII. Se trata de una de las mujeres más sobresalientes de la historia de España. Hija de Alfonso VIII y de su esposa Leonor de Plantagenet, madre de Fernando III el Santo, ha pasado a la historia como Berenguela la Grande. Y como sus hermanas Urraca y Blanca de Castilla, recibió una educación similar a la recibida por su hermano, el príncipe heredero Enrique, y resultó de una aplicación que le ayudaría en las arduas tareas que afrontaría a lo largo de su vida, y sus hermanas respondieron de igual modo. Al morir Enrique, sin descendencia, ascendió al trono Berenguela, que de inmediato cedió el cetro a su hijo, que no era otro que Fernando III. Ella sería su salvaguarda. Ella siempre combativa, siempre diplomática y siempre una excelente gobernante. A ella se debe en gran medida el éxito del rey santo en todos los campos. Es difícil entender los logros de Fernando III sin la concurrencia decidida de su madre. Y seguimos con más reinas. María de Molina.
nieta de Alfonso IX de León y de la reina Berenguela, sería digna descendiente de su abuela. En primera línea, durante las tensas minorías de Fernando IV y Alfonso XI, el rey de Francia quería anular el matrimonio real. Mientras tanto, María se implicó en la organización y la intendencia de la campaña contra los benimerines del año 1292, controlando el abastecimiento del ejército. Ella. Y 2 años después, con el rey Sancho IV a las puertas de la muerte, dispuso ella la toma de Algeciras para asegurarse el control del estrecho de Gibraltar. Y al tiempo, debía tutelar a su hijo, que con solo 9 años tenía un complicado acceso al trono donde los apoyos negados por los nobles fueron suplidos ampliamente, muy ampliamente, por los concejos. En 1301, el Papa Bonifacio VIII legitimaba por fin el matrimonio de María de Molina con el difunto rey Sancho IV el Bravo, reconociendo como legítimos a sus hijos. En un reinado sumamente conflictivo, pues realmente fue una pelea continua, María de Molina, que fue una luchadora impecable, supo imponer orden en un escenario que el 1 de julio de 1321, cuando falleció, desembocó en muerte y en anarquía. Y es que las facciones estaban inundándolo todo. Y como no vamos a hablar de más reinas, ya se acabó. O sea, cuidado, hay, ¿eh? Lo que pasa que no nos entra en el tiempo que estamos aquí, podríamos estar hasta las 6 de la mañana charlando. Pero no vamos a eso. Y como no vamos a hablar de más reinas, dejamos en el tintero a quien puede llenar directamente bibliotecas, que no es otra que la reina Isabel I. Tampoco hablaremos de las mujeres que en Legión destacaron en su corte, como destacaron en la corte de su nieto y de su bisnieto. Y pasaremos a hablar de otras mujeres que también se ganaron su puesto en la historia con letras de oro. Una de ellas, como las demás, destaca con luz propia. Se trata de doña Marina Malinche, que se supone nació sobre el año 1500 y fue la conquistadora de Tenochtitlán. Su relación con Cortés empezó el 14 de marzo del año 1519, cuando los vencidos de la batalla de Centla entregaban a Cortés 20 esclavas, entre las que se encontraba una que conocía náhuatl, lengua franca de Mesoamérica, y que conocía maya, lengua conocida por Jerónimo de Aguilar, soldado de Hernán Cortés. Gran diplomática, tuvo predicamento entre españoles e indios, eclipsando al mismísimo Hernán Cortés, a quien muchos conocían no conocían por su nombre, no conocían como Hernán Cortés, sino como Malinche. Y Malinche era políglota, socióloga, educadora, señalaba a Cortés las costumbres sociales y militares de allí por donde pasaba, señalaba las creencias de los pueblos y señalaba el fatalismo de que estaba imbuido Moctezuma. Señaló las debilidades del imperio azteca, las necesidades de los pueblos, una información de un valor incalculable, proveniente de un formidable talento diplomático que libró a Cortés de situaciones más que comprometidas. Malinche forjaba alianzas con los caciques descontentos con el dominio azteca, y sin Malinche es probable que la conquista de Tenochtitlán nunca hubiese llegado a término. Y si en la Nueva España Malinche brilló con luz propia, en el virreinato del Perú esa luz tuvo otro nombre: Mama Contarguacho. Nacida también como Malinche, se supone que hacia el año 1500, era hija de Pomapacha, curaca de las etnias andinas que habían sido sometidas por el Inca. En 1536, Manco Inca sitió Cusco, y fue Contarguacho quien salvó a Pizarro de la sublevación. Y su nieta, curiosamente, se llamaba
la nieta de Mama Contarguacho, se llamaba Francisca Pizarro y era hija de Francisco Pizarro y de la hija de Mama Contarguacho, Quispe Sisa. Y bueno, fue la primera mestiza del Perú. Y en ese mismo entorno nos encontramos con mujeres conquistadoras que a lo largo del siglo XVI suma un total de 10.118 que cruzaron el Atlántico junto a 35.209 hombres para instalarse en el Nuevo Mundo. Ojo, números exactos, ¿eh? Y es que los registros de gente que se embarcaba para América estaban llevados al dedillo. Bien, entre las pioneras que desarrollaron acciones que ocasionaron su impronta en la historia, podemos señalar unos cuantos nombres, y unos cuantos nombres voy a citar. O sea, Beatriz Ordaz, Juana Martín, María de Vera, Elvira Hernández, Isabel Rodríguez, Beatriz Hernández, Catalina Márquez, Beatriz Palacios Parda, Juana López, Violante Rodríguez, Catalina González y Antonia Hernández. Por cierto, una de ellas era mulata, Beatriz Palacios Parda. Si las mujeres indígenas destacaron por su acción directa en el establecimiento de alianzas con los distintos pueblos, las mujeres españolas se señalaron en el habituallamiento, la atención a los heridos, la atención en retaguardia, la atención de guardias y la participación directa en actos bélicos. En fin, no son muchas las que han pasado a la historia, por lo que las que lo han hecho forzosamente debieron alcanzar la heroicidad en sus acciones. Una de ellas, Isabel Rodríguez Gómez, esposa del capitán Portillo, sucedió al capitán Portillo en el mando de uno de los bergantines construidos para la toma de Tenochtitlán, cuando aquel murió en acto de combate. Y Beatriz Bermúdez de Velasco, esposa de Francisco de Olmos, se significó con un acto heroico durante la Noche Triste. Y Beatriz Hernández fue la conquistadora encargada de la fundación de una ciudad de la envergadura de Guadalajara, de México. De la que se conservan más datos es de María de Estrada, pionera, que destacó en la conquista de Tenochtitlán. Además, se significó como fundadora de ciudades, en particular, pues también de una ciudad de una importancia notable, Puebla, el año 1531. Podemos dedicar un momento también a Isabel Moctezuma. Ese nombre nos vuelve a meter en el mundo azteca. No destaca Isabel por relumbrantes hechos de armas, ni de cultura. Era hija de Moctezuma II y de su mujer, Teotlacho. 5 años después de la toma de Tenochtitlán, en 1526, Cuauhtémoc, el que era su marido, fue ejecutado por sedición y Tecuichpo Ixquichóchtil, que así se llamaba ella, se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre de Isabel de Moctezuma y fue apadrinada por Hernán Cortés, como el mismo Moctezuma le había pedido a Hernán Cortés. La ya renombrada Isabel de Moctezuma, bautizada, casó con Alonso de Grado, que al año siguiente sería ejecutado por maltratar a los indígenas, y a ella se le concedió la encomienda perpetua de Tacuba, el que era el más extenso del Valle de México, que comprendía 10 poblaciones habitadas por más de 6.000 personas que pasaron a ser sus tributarios. A lo largo de su vida se significó como adalid en pro de abolir la esclavitud, extremo que dejó consignado en su testamento y liberó a todas las personas que tenía en la encomienda. En esa nómina nos encontramos también con Inés Suárez, mujer que en el siglo XVI tuvo un papel esencial en la conquista de Chile, como miembro de la expedición de Pedro de Valdivia. Fue cofundadora de la ciudad de Santiago. Y es esta mujer, digamos que el punto opuesto de Catalina de Erauso, que destacaría por sus fechorías, Catalina de Erauso, a principios del siglo XVII. En sus antípodas, Inés Suárez era una mujer en todos los aspectos. Y con ella, con la Erauso,
solo compartía su habilidad en el manejo de las armas y su empuje ante el peligro. Y si en el uso de las armas podía compararse a lo que más de medio siglo después haría la monja Alférez, en el trato del amigo y del enemigo podía compararse a Malinche, compañera de Cortés con la que acabaría compartiendo similar destino en la vida. Pero siendo estas actividades de principal importancia, ha pasado a la historia por otro hecho principal: la defensa de Santiago ante el ataque araucano que tuvo efecto el año 1549, mientras Valdivia se encontraba sofocando una rebelión lejos de Santiago. Es el caso que en esa fecha unos 20.000 indígenas sitiaron Santiago. 20.000 dicen. No sé, a lo mejor eran 19.000, o aunque fueran 5.000. Pero una barbaridad de indígenas sitiaron Santiago, donde se hallaban presos 7 caciques, que el capitán al mando pretendía entregar a los sitiadores. Pero Ana les dio muerte a todos, les cortó las cabezas y se las lanzó a las tropas enemigas, consiguiendo con ese acto poner en fuga a los sitiadores. En fin, y de una mujer militar a una mujer marino, la almirante Isabel Barreto de Castro, gobernadora de las Islas Salomón, primera que ejerció el cargo de almirante en la historia de la navegación. Estaba casada con Álvaro de Mendaña, descubridor de las Islas Salomón, de las que era adelantado, y en su segunda expedición fue acompañado por Barreto y por 280 hombres y 98 mujeres que iban destinados a poblar las islas. Pero en fin, la navegación no fue aquello lo más cómoda. Estuvieron navegando 3 meses en busca de su destino, se perdieron, y el día 21 de julio del 1595 se tropezaron con la que nombraron como Islas Marquesas, tras lo cual completaría un viaje de unos 20.000 kilómetros, porque Álvaro de Mendaña murió y dejó el cargo de gobernadora de las nuevas tierras a su mujer, a Isabel Barreto, que bueno, que tras la situación en la que se había encontrado, que todo le fue mal, se dirigió a Manila, donde llegó el 11 de febrero de 1596 con un centenar de supervivientes de la expedición que llevaban noticias de la existencia de un continente nuevo, Australia. Esta señora descubrió Australia. En fin, políticas, militares, marinos, reinas, santas. Estamos hablando de personajes que se salen de lo común. Naturalmente no pueden ser muchas, por pura definición, si no, pues no destacarían. Pero son suficientes para demostrar que a lo largo de la historia, de esa misma historia que tantísimo desconocemos, han iluminado con luz propia, echando por tierra la idea que en nuestros días proclama la Ilustración y que necesariamente debe circunscribirse al periodo histórico en que la Ilustración ha sido pie de rey en todos los ámbitos, único momento histórico en el que la mujer ha sido menospreciada. Afortunadamente, anterior a la Ilustración es Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en México el año 1648 y destacó como escritora, poetisa y compositora. O sea, era una mente privilegiada culturalmente. Latinista destacada, es referencia en la literatura española del Siglo de Oro por sus composiciones poéticas, realizadas tanto en español como en náhuatl. En la corte virreinal, porque esta señora, vamos, pasó pruebas y la pusieron en la corte, sería el centro de la actividad cultural, hasta que en 1667 decidió profesar como religiosa. En pleno éxito literario, el año 1694, habiendo hecho un acopio de instrumentos musicales, de libros de matemáticas, de astronomía, de lengua, de filosofía, se deshizo de todo lo que la había encumbrado para dedicarse al cuidado de los afectados por una grave epidemia de cólera que en esos momentos sacudía al virreinato, en el curso de la cual se contagió de cólera y murió el 17 de abril de 1695. Y bien, ya estamos hablando del siglo XVII, pues ya vamos a ir al siglo XIX. Adelantándonos, vamos a llegar a Agustina de Aragón,
Agustina Raimunda María Zaragoza Domènech, que el 2 de julio de 1808 un ejército francés se disponía a entrar en Zaragoza, pero allí estaba Agustina, que era la mujer de un militar que lo habían desplazado. En fin, circunstancias de la vida. Estaba Agustina, en definitiva, sirviendo a los defensores que habían caído muertos. Agustina se hizo cargo de la pieza de artillería, consiguiendo levantar el ánimo de los defensores, que de inmediato vieron reforzado el puesto con nuevos combatientes, ante cuyo empuje decaía el de los asaltantes que se batieron en retirada. En fin, su heroico comportamiento fue reconocido públicamente por el general Palafox, que le concedió 2 escudos de honor, y Agustina fue incorporada al cuerpo de artilleros, donde alcanzaría el grado de subteniente. Pero ya había referentes anteriores, como el de Ana María de Soto y Alhama, que el 26 de junio de 1793 sentó plaza como soldado de marina, bajo el nombre de Antonio María de Soto. Y en noviembre participó en los ataques de Bañuls, en la defensa de Rosas. Estuvo embarcada en la fragata Matilde, y ahí, cuando estaba embarcada en la fragata Matilde, pues se le acabó la historia militar, porque el médico descubrió que el soldado de marina Antonio María de Soto era en realidad una mujer. Fue desembarcada y le fueron reconocidos honores y el grado y sueldo de sargento primero de los batallones de marina. En fin, reinas, santas, guerreras, diplomáticas, conquistadoras y científicas. Ángela Ruiz Robles nació en Villamarín, en León, en 1895, en un tiempo en el que, tras haber sumido en la incultura al pueblo español a lo largo de siglo y medio, la Ilustración empezaba a mostrarse necesitada de gente formada y empezaba tímidamente a incluir a la mujer en esa formación. En esa situación, Ángela Ruiz Robles sería maestra de escuela e inventora. En 1916 inventó un sistema taquigráfico y registró su primera patente: procedimiento mecánico eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. Ojo lo que sacó esta mujer, ojo. Desarrolló un instrumento del tamaño de un libro habilitado para el estudio de todas las materias escolares y de todos los idiomas. Dotado de mecanismos, lo convertían en un claro antecesor del libro electrónico. Y contemporánea de Ángela Ruiz fue Antonia Ferrín Moreiras, estudiosa empedernida. Esta mujer es escalofriante, que en 1930 inició estudios superiores de química. Pero no le gustaba la química a la mujer. Le gustaba, no sé, otra cosa. Entonces, bueno, fue profesora de física y matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, entre el 1934 y 1936. Pero bueno, como se aburría, estudiaba licenciatura de farmacia. Y además que pues, le sobraba tiempo a la mujer, pues algo tenía que hacer. Y entonces hizo cursos de ciencias exactas, actualmente la Facultad de Matemáticas. Y bueno, pues eso, le seguía sobrando tiempo, y entonces la mujer se hizo maestra nacional. En 1957 fue creada la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Santiago. Bueno, Antonia sería su primera profesora. Y bien, ya, como hemos dicho, pues ya tenía un ramillete de títulos cuando en 1963 fue nombrada catedrática de matemáticas en la Escuela del Magisterio Santa María de Madrid, donde impartió clases de astronomía y de mecánica celeste y ocupó cargos directivos. Pero en fin, la mujer es que el día tiene muchas horas y entonces compaginaba el trabajo dando clases en la Escuela de Magisterio. Sus contribuciones principales a la astronomía consisten en trabajos sobre ocultaciones estelares, medidas de estrellas dobles y determinación de pasos por dos verticales, pero no cabe duda que su aporte más importante a la humanidad fue su incansable espíritu de estudio y de trabajo a lo largo de toda su vida. De toda su vida. Es admirable esta mujer. Hemos hecho un repaso muy por encima a la historia de las mujeres de España. Personalmente, me he quedado impresionado por la cantidad y la calidad de mujeres extraordinarias que son metódicamente olvidadas por la historiografía.
por llamarla de algún modo, ilustrada. Y animo a los presentes a que se animen por su parte a investigar y a sentirse orgullosos de la historia de España, aunque ello comporte una ira irrefrenable por la actuación en concreto de la Ilustración, que durante 3 siglos ha negado el conocimiento al pueblo español. Y bueno, pues hasta aquí acabo mi relato. Ahora, el que quiera alargarlo, pues que me diga lo que quiera. Bueno, fantástico. A ver, pues ahora preguntar, mira, Matías el primero. Sí, claro, muchas gracias, Lola. Vamos a ver, creo que un poco me corresponde el asunto porque por haber sido el presentador de tan eficaz ponente esta noche. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, él es capaz de dar no solamente nombres, sino detalles de tantas y tantas mujeres que yo creo que prácticamente todo el mundo desconocemos. Pero a mí, más que los nombres, me ha llamado la atención un dato sobre aproximadamente 35.000 hombres que marchan a América, más de 10.000 son mujeres. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente un 30% de los viajeros transoceánicos fueron femeninos. Es decir, eh, todo eso, ¿quién lo sabe? Porque tal y como tú dices, Cesáreo, la Ilustración nos ha pegado, pero es que no solamente la Ilustración, sino todo lo que ha venido después, que poco menos que ha pensado que, bueno, que allí nada más que iban piratas, desarrapados, gente de mal vivir bueno, hoy los que ya estamos un poquito puestos en este asunto sabemos que no fue exactamente así, sino todo lo contrario, pero seguimos, creo yo, al menos en mi caso, ignorando lo que hizo tanta mujer notable, tantas que yo creo que esto merecería la pena si a todos los demás les parece conveniente que en unos próximos programas fuéramos detallando con más precisión a cada una, o por lo menos algunas de las más notables de estas mujeres, si todos estáis de acuerdo y naturalmente el ponente también. Muchas gracias, Cesario. Sí, no, es que date cuenta que, bueno, en la Edad Media hay muchas más personas muchas mujeres que desde luego destacan, o sea, son deslumbrantes. Pero en tiempo de los reyes católicos, o sea, la reina Isabel se rodeó de mujeres que la cultura la llevaban, le salía por los poros. O sea, y luego Carlos I también las tuvo, gente de su propia familia, que estuvo ejerciendo de embajadores, recorriéndose la Europa entera y gobernando los distintos territorios. Tenemos a Isabel con Eugenia, la hija de Felipe II, que para mí es un personaje extraordinario. Hay muchas mujeres. Y a mí lo que me llama la atención y me pone de mal humor es que digan que si la mujer ha sido perseguida, no, no, vamos a ver. O sea, yo no he trabajado para nada el tema desde que la Ilustración llegó, desde eso, honestamente, no lo he tratado como he tratado lo demás. Pero así como en el mismo tema de la educación, encuentras que el nivel educativo de España de mediados del siglo XVIII era muy superior al nivel educativo de España a principios del siglo XIX, eso extraña. Máxime cuando resulta que la Ilustración se denomina a sí mismo Ilustración, que toma todo y dice que lo que hay que hacer es aumentar la ilustración del pueblo. Y bueno, pero mientras tanto, ¿qué hace para aumentar la ilustración del pueblo? Porque salvedad hecha de las expediciones gloriosas de finales de siglo, pues no hizo nada más, ¿eh? Cargarse a una obra magnífica, cual era la de los jesuitas, que no solamente es que dices, no, claro, inmediatamente pensamos en el Uruguay, que desde luego lo que se cargaron allí es algo para hacer también, pues otra charla, porque es
absolutamente impresionante el mundo guaraní, impresionante, y se lo liquidaron, se lo liquidaron. Pues igualmente que se liquidaron eso, ahí hundieron la actuación de los jesuitas, pero es que esa acción de los jesuitas no era exclusiva del mundo guaraní. Es que la actuación de la Compañía de Jesús estaba en toda España. La de aquel lado del océano y la de este lado del océano. Y se les expulsó. Y al expulsarlos se expulsó de España a miles y miles de educadores, pero de unos educadores que tenían una cualificación que les permitía ser presidente de gobierno a cada uno de ellos. ¿Y eso cómo lo arreglaron? Pues lo arreglaron bajando el nivel cultural del pueblo español del 50% de la gente alfabetizada, ya no voy a decir ya si tal, no, pero que la gente sabía leer y escribir era el 50%, de bajar a un analfabetismo que rondaba el 90% de la población. Madre de Dios. Y luego llega todo el siglo XIX. Y hasta que el Plan Moyano no entra en actuación, han pasado 50 años del siglo XIX, ¿eh? Pero ese Plan Moyano, bueno, primero se trata y ¿cuándo se desarrolla? Pues no, o sea, eh, primero textos, luego legislaciones, pero concretarse, pues no se concreta. Y ese Plan Moyano estuvo vigente pues hasta el plan de 1973, ¿cómo se llama este? Jaume, ¿cómo se llamaba el ministro de Educación? Villar Palasí. Hasta Villar Palasí está eso. Claro, ahí hay mucho de lo que hablar. Y yo animo a la gente que se ocupe de estas cosas, que si tiene ánimo, que se remangue, porque es que el tema de la educación es algo que es terrorífico lo que ha pasado. Yo tengo una cosa hecha, bueno, una cosa a medio hacer, tengo todos los datos recogidos, pero no me decido a escribir, porque es que como tengo otras cosas, pues me dedico a otras cosas, sencillamente, no por nada más. Bueno, que me he enrollado y yo supongo que habrá gente que querrá decir cosas. Me ha llamado la atención, y perdón, no quiero monopolizar, pero que no ha salido el nombre de, por lo menos una de las heroínas que algunos creo que más conocemos, junto con Agustina de Aragón, que sería María Pita, a la que Sí, podríamos bueno, considerar algo así como el Blas de Lezo de Galicia. sí, efectivamente. Bueno, pero es que si es que dices, te has dejado en el tintero, me he dejado en el tintero el 99 y pico por ciento de lo que hay. Porque es que no da para más. O sea, si podríamos tener un programa y empezar a relatar fulanito, menganita, zutanita, pom, 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 y se nos pasaría el tiempo. Lo que hemos hecho aquí, o he pretendido hacer, es dar una visión de que lo que se nos ha dicho de que es actualmente cuando se está potenciando a la mujer es mentira. Directamente. Directamente, o sea, yo no he notado ni en mi familia ni en mi entorno a lo largo de mi vida ninguna discriminación hacia ninguna mujer. Y sin embargo, yo pienso en mi familia anterior, o sea, mis abuelos, mis bisabuelos. Por ejemplo, tengo un bisabuelo que fue veterinario en la primera escuela de veterinaria, en 1870 no sé si coincidía con la Primera República. Eh, este hombre mi bisabuelo fue veterinario, tuvo un hijo y fue veterinario, tuvo 3 hijas analfabetas. Yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Una de esas hijas era mi abuela, ¿eh? Bueno, y el tío Pedro, o sea, este tuvo también 3 hijos varones y los tres, bueno, uno médico famosísimo en Madrid, que murió en el 82 cuando los mundiales de fútbol,
un médico, pero de campanilla, no es un médico de... No, un médico de renombre. Julián del Olmo, vamos. Y otros dos hermanos que también, pues, también destacaron en los estudios. Y tenían una hermana, la prima, vamos, yo me la quiero, bueno, ya murió también. Eh, bueno, pues labradora y ya está. Y eso se aplicó, lo mismo que se aplicó, o sea, son casos que yo he conocido, que me ha tocado mi madre, ¿no? Y, y resulta que, bueno, eso es yo entiendo que eso es una herencia precisamente de esa época. ¿Mm? Y además lo veían normal. O sea, a mí no se me ocurre que a una hija mía darle una educación inferior a la de un hijo. O sea, pero sin embargo, eso se ha dado y es evidente. O sea, y como digo, pues he expuesto unos casos que me corren por las venas. O sea, bueno, que me enrollo. Bueno, has hablado, Cesario, de la mujer, del papel, bueno, las conferencias de eso esta noche, pero has hablado de la Malinche, Sí, pero fíjate, hay muy poca gente habla de la India Fulvia, que fue del entorno de Balboa, o de Doña Luisa Xicontecante, de, sí. de Tlaxcala. O sea, no fueron solamente la presencia femenina en la conquista, no fue exclusivamente de la mujer española, que la No, no, mujer no, 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 indígena, no. la mujer indígena, además de la Malinche, tuvo mucha obra y mucho que ver en todo eso. Sí, por supuesto, es así, pero es que hay que tener en cuenta que la Malinche, por supuesto, destacó, pero es que destacó por delante de Hernán Cortés. O sea, Ujú. la importancia de Malinche es superior. No es cualquier cosa lo que hizo Malinche. O sea, las demás, que las cuales alguna de ellas he citado, pues hicieron una labor importante, pero ninguna puede ponerse a la altura de lo que hizo Malinche. De O lo sea, que hizo Malinche. Bueno, sí hubo una que no fue tanto, pero fue que estoy leyendo sobre ella, que es Ana Yancy, que fue el gran amor de Núñez de Balboa. Y bueno, que ella le ayudó, fue una ayuda muy importante para de su descubrimiento en el Pacífico. Y sí. ahora mismo estoy sacando datos y estoy leyendo de ella y también tiene una vida muy apasionante. Y la mujer de Ponce de León, o sea, que también era india. Ujú. Era, sí, o sea, si eso está, es evidente, o sea, vamos, lo que saco de esto, lo que quiero sacar de esto y lo que quiero exponer de esto es eso, es precisamente que la importancia de las mujeres ha sido siempre, si es que no puede ser de otra manera, o sea, o sea, ha sido siempre, han estado ahí. Creo que tenemos con la mano levantada a nuestro amigo brasileño José Hernández. Brasileño ahora, pero soy de La Rioja, ¿no es? Del vino. Oh, fantástico, Jarabo. Yo ya te he visto varios YouTubes y me encanté contigo por la clareza y yo soy filósofo y como filósofo te agradezco que tengas unido, te has descrito los sofistas y llamar a los ilustrados sofistas, ¿no es? Que realmente yo creo que es ahí que nos dejamos ganar con una ilusión que no era, ¿no es? Y Sí. fuimos perdiendo nuestra identidad, nuestro coraje, tanto físico como intelectual, ¿tá? Muy bien. Mas yo quería te colocar una cosa lo siguiente. Eh, ya Lola también ha dicho, cómo realmente el número de mujeres fue pequeño, la que viajó para Hispanoamérica. Y ellas, sin duda ninguna, entre ellas salieron aquellas que tú destacas, pero ellas las que mantuvieron, diríamos así, el calor de las familias, de todo eso. Y yo quería destacar eso. ¿Por qué? Porque mi madre era en mi casa, era la administradora, mi padre era el que trabajaba mucho en el campo y ahí se daba a él una comida mejor, por ejemplo, se daba un huevo
en cuanto nosotros comíamos la mitad. Mi madre, independiente de ese lado como mujer y hombre, él tenía un respeto y un cariño y una devoción por mi padre muy grande. Entonces, yo no nací, por así decir, en un ambiente de briga entre hombre y mujer. Había aquellas cosas de siempre, ¿no es? Y yo, para explicar mejor lo que yo te voy a preguntar, mi abuela fue de todo. Mi abuelo Cosme quedó casi 20 años en la cama y ella que cuidó de él, y ella tenía 3 hijos, ella cuidaba diríamos, de orientar a los hijos en el campo, compró hasta 8 vacas, las alimentó, las cuidó, y uno de los hijos vendía la leche por los pueblos, ¿no es? Bueno, entonces yo quería preguntar, eh, ¿cuál fue, con tu apreciación que tú has hablado de las mujeres importantes, cómo que tú nos puedes decir qué era la calidad de la mujer de a pie, ¿no es? De todo, ¿no es? Independiente de sus proezas. ¿Cuál sería la función de ellas en esa construcción de Hispanoamérica, en esa civilización, en ese carácter, en ese estilo de vida que nos distingue tanto? ¿Cuál sería realmente una mujer, como tú dijiste, de tu bisabuelo, que las mujeres no estudiaban? Pero, ¿cuál fue el desempeño de ellas? Hombre, para mí, yo creo que el crisol de la familia, o sea, es el que da el calor, la que da el espíritu, la que hace seguir para adelante, la que hace el hogar. O sea, la función de la mujer, sea una intelectual o sea una analfabeta, es dar vida a la familia. Yo tengo que es que tengo que es una cosa, dices, es una cosa muy interna tuya, sí, pero yo, por ejemplo, mi abuelo que tenía un genio bastante notable, se murió mi abuela y mi abuelo murió a los 3 meses, de pena. Se pasaba, yo eso me lo cuentan, me lo contaba mi madre, porque claro, yo era muy niño cuando perdí a los dos abuelos. Pero mi abuelo se tiraba por la casa llamando a su mujer. O sea, vamos, o sea, o sea, el cariño que tenía era inmenso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esa mujer había mantenido había mantenido a su familia, había criado a sus 5 hijos. Y bueno, ¿qué eran sus 5 hijos? Pues sus 5 hijos pues eran gente también, gente del campo, trabajadores del campo. Mis 4 tíos eran trabajadores del campo. Y mi madre, pues también del campo. O sea, ella no iba al campo, pero era del campo. Y bueno, y se casó con otro labrador. O sea, gente normal. O sea, no estamos hablando aquí de filósofos, no estamos hablando de artistas, no estamos hablando de catedráticos. No, 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 no. Gente normalita, normalita. ¿Y qué son? Pues nada menos que lo que hace que tengas ganas de vivir. Y ya está, o sea, y yo que voy ahora a mi pueblo y voy a la casa donde mis padres tenían allí por los animales, ahora yo tengo, no, claro, ahora yo tengo otras cosas, pero cocino donde cocinaban mis bisabuelos y pues eso para mí me llena, o sea, y además dices, es que esto es hacer familia, haces familia. Tenemos una mano levantada que se identifica aquí como hispano-guaraní y creo que sería estupendo si quieres participar. Por favor, interviene y dinos tu nombre y lugar donde hablas. Hola, sí, soy Marcos y soy de Paraguay. Solamente quiero mencionar a tres mujeres muy importantes de la historia del Paraguay en aquellos tiempos. Primero, a doña Mencía Calderón de Sanabria, quien fue nombrada coadelantada del Río de la Plata, cuando luego de que falleciera su esposo, que era el adelantado, entonces ella tuvo que venir hasta acá desde la península,
pero en un momento sus barcos, o sea, hubo una tormenta y sus barcos se perdieron y encallaron en Brasil y tuvieron que venir caminando desde el Brasil hasta Asunción, eh, evadiendo a los bandeirantes y también a las diversas tribus de esa zona. Eh, Tengo entendido que de las más de 100 personas que estaban, solo llegaron como 30, algo así, y entre todas, la mayoría ya eran las mujeres nada más que quedaron. Las mujeres vinieron para casarse con los españoles que estaban aquí en Asunción, y bueno, pasó lo impensable, básicamente. O sea, pasó un infierno para llegar hasta acá. Por eso es considerado la madre del Paraguay, básicamente. Luego, otra mujer también, eh, de unos años más adelante, sería Francisca Josefa de Bocanegra. Eh, Al parecer, nació en algún lugar de la península, no dice muy bien dónde. Ella fue la primer maestra de niñas en el Paraguay. Ella creó una pequeña institución que duró 20 años. En esta institución ella educaba a las niñas en los deberes del hogar, en manualidades y esas cosas, no solamente para que pudieran eh, casarse y eso, sino que también para que pudieran mantenerse con lo que ellas sabían hacer. Ella educó a las criollas, a las indígenas, también a las mestizas y a las mulatas. Y como última mujer a mencionar, a Ana Díaz. Ella sería la primer propietaria de tierras en Buenos Aires, en la segunda fundación de Buenos Aires. Ella era criolla, nacida en Asunción, era española a fin de cuentas, y bueno, fue la primer propietaria de tierras y por eso es bastante relevante. Solamente esa es mi aportación. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. O sea, yo de la que tenía relación era de Mencías, al menos, de esas sí. Las otras para mí eran totalmente desconocidas, me las he anotado para estudiarlas. O sea, que muchas gracias por el aporte. ¿eh? Y sí, bueno, o sea, como digo, o sea, yo he citado unas cuantas mujeres porque es que tampoco me puedo poner a citar a todas. Primero porque no las conozco. No voy a decir aquí lo que no es. Pero de aquellas que tengo noticia y que he hecho algún trabajo, porque de todas ellas, de todas estas que he citado, pues yo tengo hechos unos trabajitos pequeños, ¿no? Unos trabajitos porque es que yo considero que todas estas personas deben ser conocidas, o sea, y hago unos trabajitos muy pequeñitos, son a lo mejor 3 folios o 2 folios o incluso alguna de un folio porque tengo tan pocos datos que me quedo en un folio, pero procuro que no pasen de 3, aunque algunas sí pasan. Por ejemplo, Malinche, pues sí, sí pasa. Y bueno, pues hago esto porque creo que la gente debe conocer todas estas personas, a estas y a varones también. O sea, claro, esto lo he sacado porque tengo ciento y pico microbiografías de personajes distintos y he sacado algunas de mujeres. Y deben ser conocidas porque hay que elevar el espíritu. Vamos, es que vas por ahí, preguntas a la gente y parece que somos hijos de no sé qué y de no sé cuántos. Y no, y tenemos nuestra historia, que creo que es magnífica, o sea, no es cualquier cosa, es magnífica. Debemos estar sumamente orgullosos de nuestra historia y debemos recuperar a los personajes de nuestra historia. A ver, ¿cuántos catedráticos negros, por ejemplo, hay por el mundo, pues, antes de 1950, por ejemplo? Pues bueno, pues España puede permitirse el lujo de decir que en el siglo XVI, pues tuvo el primer catedrático negro de la humanidad. Por ejemplo, o sea, y como ese ejemplo, pues se puede aplicar a las ciencias, se puede aplicar a las artes, se puede aplicar a la gobernación, se puede aplicar a la moneda, se puede aplicar al comercio, se puede aplicar, porque son tantas y tantas y tantas y tantas las cuestiones que España ha llevado a cabo cuando España era España, cuando resulta que eso no existía. O sea, porque hace 4 días
aquí de los que estamos, o sea, yo creo que no teníamos conocimiento de ello, ninguno. Porque Vamos a ver, si hay un nombre de mujer o de lo que sea, pero de la mujer estamos hablando, que Cesárea Ojarabo no conociese hasta ahora y se ha tomado nota para buscarlo, que se prepare la historia, porque seguro lo va a buscar y seguro lo va a encontrar. Le damos paso ahora a José Luis Vilchez. Amigo, por favor, identifícate de Pues dónde José hablas. Luis Vilche me ha identificado desde Granada. Entonces, Cesario, en primer lugar, pues bueno, darte las gracias por eso, por tanta amalgama de información, ¿no? Que en verdad, pues bueno, es de apreciar, ¿no? Pero bueno, pues, un cuestionamiento un poco crítico, ¿no? Y otro un poco más general. ¿No es un poco paradójico que siendo la hispanidad como es, que es una idea global y que es una idea universal, solo destacar el papel de la mujer, precisamente entroncando con lo último que has dicho, ¿no? Precisamente Juan Latino, me parece que fue, ¿no? El primer catedrático negro, ¿no? sí. ¿No deberíamos desvincularnos un poco de las categorías? Digo, como categorías kantianas a priori, ¿no? Esa necesidad que tiene el ser humano de categorizar todo, en lugar de ser un poco más cercano un poco más a la meritocracia y decir, bueno, independientemente de quién sea fenotípicamente, vamos a centrarnos en las aportaciones y realmente las aportaciones hispanas son relevantes independientemente de dónde vengan. Punto uno y punto dos, siendo un poco antropólogo, que no me gusta la antropología, siendo psicólogo, ¿no tiene un poco de sentido esto que, bueno, que tú comentabas desde un punto de vista pues, muy personal, ¿no? Eso de, y bueno, yo creo que hemos tenido más o menos la misma experiencia, pues casi todos, ¿no? El hecho de que, bueno, no tiene un poco de sentido dependiendo de los roles que hemos ido adquiriendo en la sociedad y que, bueno, ahora mismo están cambiando y que eh, eh, digno bueno, es relevante, ¿no? El hecho de que se estén cambiando los roles y tal. Ciertos roles, hay otros roles que siguen siendo masculinos y tal, pero no tiene sentido el hecho de que, bueno, en cierta época y realmente en casi toda la historia, el hecho de que, bueno, pues los hombres como eran los proveedores, y aunque no nos guste reconocerlo, bueno, genéticamente, pues bueno, pues hemos sido los que, sí, ya te digo, si nos ponemos desde un punto de vista antropológico, ¿no? Éramos los que teníamos que salir de la cueva, ¿no? Y bueno, y hacer ciertas cosas, ciertas funciones, lo mismo que las mujeres tenían ciertas funciones. ¿No tiene un poco de sentido el hecho de que, bueno, eh, también mi madre era la que tenía que cuidar de sus hermanos cuando sus hermanos eran los que podían estudiar y eso ahora mismo no tiene ningún sentido? Pero no es un poco peligroso esto de caer en el revisionismo y ahora intentar entender lo que ha pasado en la historia desde un punto de vista que evidentemente ha cambiado y que ya no es lo mismo, pero no tiene un poco de sentido el hecho de que, bueno, si es el hombre el que se tiene que enfrentar y el que tiene que ser ante la sociedad, ¿no? Y la mujer un poco es la que, con una función que es también muy meritoria, la de cuidar de la familia desde un punto de vista interno, no tiene mucho sentido que sea el hombre el que se forma, ya digo, desde el punto de vista de que ahora ya no tiene sentido. Pero no tenía un poco de sentido en aquella época. Gracias. Bueno, pues probablemente, o sea, probablemente sí, o sea, lo que sí es cierto es que, bueno, pues quieras que si te pones a estudiar, digamos, la evolución de la persona a lo largo de los siglos, pues lógicamente hay unos trabajos que requieren un esfuerzo pues la naturaleza ha dotado más al hombre para hacerlo porque le da más fuerza en un momento determinado, porque le dicen, no, la fuerza. Sí, las mujeres son mucho más fuertes en otras cuestiones, en resistencia son mucho más fuertes que los hombres. Pero esto, porque parir, nos ponemos a parir cualquiera de nosotros, igual nos morimos, ¿no? O sea, si nos viésemos en esa situación. Pero hay situaciones, hay actuaciones que si tienes que ir a cazar, si tienes que, pues, si estás embarazada, como es la mujer, pues es un poco complicado. Sí, en fin, o sea, hay una serie de situaciones que se prestaban más para que fuesen hechas por el hombre y otras que se prestaban más para que fuesen hechas por la mujer. Lógicamente, esas cosas han variado
radicalmente. Entonces ahora el hecho de poner el plato de comida en la mesa, pues no es la misma circunstancia que hace 2000 años. O sea, eso está clarísimo. Y como es así de claro, pues lógicamente las circunstancias cambian. ¿Quién le iba a decir a mi abuelo? Por ejemplo, si mi abuelo me viese a mí barriendo y quitando el polvo y fregando los platos, pues a lo mejor, yo qué sé lo que me decía a lo mejor me decía alguna burrada. Y digo mi abuelo, ¿eh? O sea, que no es tan alejado, con lo cual si nos tiramos generaciones atrás, pues puede ser algo terrorífico. Pero bueno, eso son cosas que la vida va evolucionando de una manera y tendremos que adaptarnos a esa manera, digo yo. Pero vamos, para mí eso no tiene mayor importancia. O sea, para mí eso no tiene mayor importancia. Para mí la importancia que tiene es lo que decía antes de la meritocracia. Eh, Estamos en unos momentos en que hay una función que puede ser desarrollada tanto por un hombre como por una mujer perfectísimamente, un puesto de trabajo perfectísimamente. Entonces tenemos que ir ahí a la meritocracia. ¿Quién lo hace mejor? Este. ¿Es hombre? Bien. ¿Es mujer? Bien. Bien. Pasa nada. No pasa Sin nada. sin cuotas, ¿verdad? ¿Perdón? Sin cuotas. Sin cuotas. ¿Sin cuotas? ¿Sin cuotas? ¿Eh? O sea, vamos a poner, o sea, resulta que a ti te tienen que operar ahora. ¿Eh? A ti te tienen que operar ahora y te tienen que abrir a pecho descubierto, a pecho abierto. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Al cirujano a ver a quién le toca? Por cuotas. Pues tú te querrás el mejor cirujano. Si es hombre, hombre, y si es mujer, mujer. Sin más ni más menos. Digo yo. Yo a mí. Naturalmente. Naturalmente. Bueno, me parece, Cesáreo, que hemos tratado un tema que ha sido, tengo la sensación tan sorprendente para muchos de nuestros habituales oyentes, que nos has dejado a todos casi sin preguntas. Así que, bueno, pues quizá este es el momento en el que podemos cortar la ponencia, si nuestro amigo Alberto Vicioso ya le parece oportuno. Y eso sí, pues si todos estamos de acuerdo en quedarnos un ratito más, pues seguimos comentando. Un momento, me parece que José Fernández quiere hablar. Adelante, José. Pon el micrófono, que no se oye. Cesário, perdona, yo quiero aprovechar ese momento para tú podernos, usted, podernos un poco dialogar sobre la situación actual que vivimos en el mundo entero, ¿entiendes? Sobre la España en particular, sobre el feminismo, ¿entiendes? ¿Cuál sería tu apreciación, digamos, del feminismo que usted nos ha contado, de ese feminismo actual, para dónde nos lleva hoy en día eso? A No la quería... esclavización. Directamente a la esclavización. Nos quieren esclavos. Nos necesitan esclavos. Nos han tenido esclavos en la incultura, han necesitado luego que esos esclavos sepan interpretar unos manuales y han enseñado a leer esos manuales. Y ahora con el feminismo lo mismo. O sea, habían desestructurado la cultura total y absolutamente, como digo, de mediados del siglo XVIII y la evolución de los medios, la evolución de las máquinas, la evolución de todas esas cuestiones, esos desarrollos científicos, precisan que la gente pues tenga un mínimo de cultura. Y esa cultura, ¿en qué se está centrando? Exclusivamente en que sepa interpretar lo que pone en un papel. Pero procuran que cada vez ese papel sea más sencillito. O sea, con lo cual la interpretación, el ejercicio de interpretar, el ejercicio de pensar, lo anulen. O sea, tienen gente que sepa interpretar unas instrucciones escritas en un papel. Más no. Más no. Todo lo que pase de ahí no les interesa. Creo yo. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? O sea que eso es. Sí, pues si estás equivocado tú, creo que estamos equivocados muchos, porque Estamos... tengo la sensación de que no eres el único que piensa así. Creo que con el actual, este feminismo radical que nos ha invadido en los últimos años, creo que realmente no se busca la justicia, se busca la revancha.
y bueno, pues en algunos casos podrán tener ciertos atisbos de razón, pero la advierten cuando llega un momento que cambiamos las tornas y pasamos de un abuso al otro abuso y colocar a hombres en una situación de absoluto desamparo ante la justicia, que es otra tremenda injusticia. Claro, pero que además, como digo, ha sido todo provocado por la Ilustración, porque lo que yo he pretendido decir a lo largo de la charla que he dado ahora es que la mujer ha tenido siempre importancia y siempre ha tenido puestos de responsabilidad, y es con la Ilustración cuando eso se corta. Sí, sí, Se estamos de acuerdo. corta. Y ahora que les interesa, como se cortó la cultura, y cuando les interesó que la gente supiese leer y escribir, pues se esforzaron con el plan Moyano y tal, para que la gente, porque es que les damos unos manuales y tienen que leerlos. Y si los mantenemos analfabetos, pues no conseguimos nuestros objetivos. Y lo mismo ha pasado con la mujer. A la mujer la han tenido, ellos la han relegado a los márgenes de la sociedad, y ellos ahora dicen, no, es que antes, no, pero es que antes lo has hecho tú. Es que ese antes lo has hecho tú. Ese antes no es el antes del antes, es el antes en el que tú cercenaste el anterior antes. Y ahora tú le echas las culpas de lo que has hecho tú a los que venían antes que tú. Y no es así. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno quiere, cuando la gente... Hay una frase que a mí yo la oí hace mucho tiempo y me gusta bastante, a veces la he empleado, y que dice, reza algo así como, cuando se ven ejerciendo el poder, la inteligencia soluciona, la mediocridad enreda y la estupidez prohíbe. Me parece realmente sabio, ¿eh? Sí, Y creo sí, que en eso estamos. en eso estamos, en eso estamos. Bueno, pues me parece que de momento podemos dar por finiquitado esta interesante reunión y pasar a otro tema en otro día, si os parece a todos. Solo una cosilla, o sea, con lo último que decía Cesario, en verdad cuando fue la ilustración y tal, y que empezó la época de la guillotina, que eso no, la gente no, no quiere recordarlo y tal, cuando salieron los derechos fundamentales del ser humano y tal, al poco tiempo tuvieron que salir, bueno, las mujeres diciendo que bueno, que no eran los derechos del hombre, sino también de la mujer, precisamente, no sé, apoyando la idea esa de que realmente fue la ilustración la que las dejó de lado. Eh, sí, sí. Yo, como digo, o sea, me falta estudiar en profundidad el tema ese dentro de la Ilustración, ¿eh? Pero es algo que voy viendo. Es que digo, es eso. Me falta confirmarlo, ¿eh? O sea, lo que he dicho es una teoría, pero habrá que confirmarlo. Lo que sí, lo que no es teoría es que la mujer a lo largo de la historia de España, al menos hasta 1700, no es lo que nos han contado últimamente que pasaba. Ni más ni menos. Sí, eso parece seguro, sin duda ninguna. Además, tengo la sensación de que nosotros, claro, naturalmente nos referimos al mundo hispano, a España y a la hispanidad, pero yo tengo la sensación de que no solamente ha sido aquí, sino que también porque, por ejemplo, hay una cosa que a los que nos gusta un poquito este asunto de mirar un poco más allá de las fronteras o de los que en cada momento han sido las fronteras que han sido cambiables, cuando se monta toda la historia del protestantismo luterano, hay que pensar, yo he oído, creo que todos en algún momento, incluso a escritores de cierta fama españoles, es decir, que bueno, que, que la cultura se prescindió de ella aquí, pero proliferó tremendamente en los países del norte de Europa. Y yo digo, bueno, entonces si eso fue así, ¿por qué para difundir la leyenda negra, en lugar de poner escritos, se ponían dibujos terroríficos? ¿Eh? ¿No será que había que hacer unos cómics porque nadie sabía leerlos? Efectivamente. No, no, o sea, es que decir esas cosas que dice la leyenda negra de los siglos XVI y XVII de España, o sea, es decir auténticas barbaridades. O sea, que no. Guillermo de Orange. eh.
Y Por ejemplo, aprovechándose de la imprenta de Gutenberg. Sí, sí, no, desde luego eso fue un puntazo, ¿eh? O sea, Y el sobre todo tener- el subnormal de Bartolomé de las Casas, que teníamos el enemigo dentro. Sí. Sí, sí, ese es un personaje digno controvertido, de... ¿eh? controvertido, Cesario, Sí, sí, controvertido. sumamente Porque no, controvertido. porque no se puede Es negar, que no se puede. además yo estoy convencido que la monarquía española lo utilizó. Para Podría ver, o ser. sea, él se vendía como el defensor de los indios y le estuvo dando Pero claro, entrenamiento a Carlos I y a Felipe II. sí. Pero en verdad, o sea, bueno, nosotros desde nuestro humilde punto de vista hemos hecho un perfil psicológico y nos ha salido un narcisista de cabo y rabo. O sea, Sí, sí. sí, está ahí publicado, a Dios gracias, y siempre dando gracias porque esta información pueda salir y tal. Pero es que realmente, o sea, ese hombre no estaba bien. Entre otras cosas, era un francés nacido en Sevilla. No digo más. Bueno, aquí hay quien dice que era catalán. Ah, no, no, no lo Aquí, sabía. aquí, No, entre vale, los que vale, estamos aquí, ya, ya, ya. hay No, alguien que no lo dice sabía, que no era sabía. catalán y Vale, que, vale. Pensaba que era francés, pero bueno, tampoco le he hecho, o sea, lo único que me limité a hacer el perfil psicológico. Ya Vamos, saber las raíces, no. vamos a ver, o sea, yo obviamente tengo que saludar a Cesario. La única relación que he tenido yo con la abuela de Cesario es un jabón artesanal que me regaló, que se ve que hizo su abuela, ¿no? Todas estas cosas, si queréis, son muy interesantes y se pueden discutir, pero se discutirán a puerta cerrada cuando acabe la grabación. Bueno, pues si anda por ahí Alberto, creo que ha llegado el momento de interrumpir la grabación. Presidente. Bueno, Cesario, darte las gracias por esta conferencia y la verdad es que, bueno, vendrán seguro que muchas más y vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias y hasta, hasta el viernes que viene, que tendremos conferencia también.